Antes de empezar este video, me gustaría dejar algo en claro sobre el contenido de este video. En varios puntos puede que me escuchen decir cosas sobre Sonic Frontiers usando términos como bueno, malo, entre otros calificativos, pero me gustaría dejar en claro que lo que voy a decir sobre Sonic Frontiers es puramente mi opinión. Calificadores como bueno, malo, entre otros, son calificadores subjetivos. Así que, por favor, si tienes un problema con cualquier cosa que voy a decir en este video y querés dejar un comentario, agradecería que fueras respetuoso. No estaremos de acuerdo, pero podemos hablar civilizadamente al respecto. ¿Bien? Bien. Hola, soy Curious, y el día de hoy, como habrán visto por la miniatura, quería hablar un poco sobre Sonic Frontiers, ciertamente un juego reciente de Sonic, más que nada porque hay ciertas cosas que me gustaría decir al respecto de el juego, que no siento que mucha gente en círculos hispanos haya discutido, y creía que podría ser un video interesante de hacer, siendo que siento que tengo muchas cosas para decir sobre este juego, y también porque quizás ver opiniones así variadas para ustedes podría hacérseles interesante también. Así que, Sonic Frontiers, wow, no puedo creer que ya pasó más de un año desde su lanzamiento. Siento que pasaron tantas cosas desde entonces, y eso también incluye mis sentimientos sobre el propio juego en sí. Siento que fue como una montaña rusa de sentimientos constantemente, y solo fue hasta recientemente que llegó a un destino en cuanto a mi opinión. Aunque, como con todas las opiniones, esta puede que cambie, pero hasta ahora viene estando bastante sólida de hace un buen tiempo. Así que, ¿qué tal si antes de hablar de eso, hacemos un pequeño repaso de esa montaña rusa? Solo quiero hablar un poco sobre el prelanzamiento de Frontiers, ya que es algo que me pone nostálgico la verdad, pero creo que sería divertido y además bastante relevante para este video. Todavía era 2021 cuando Sega finalmente anunció el siguiente juego de Sonic que íbamos a tener. No solo para el 30 aniversario de Sonic, sino que el siguiente juego principal de la saga después del fiasco que fue Sonic Forces. En ese entonces veía el futuro de Sonic con algo de incertidumbre. Nunca había sido fanático de la idea de un juego de Sonic de mundo abierto, y parecían haber varios rumores sobre uno estando en desarrollo. Fue por finales de 2021 que finalmente recibimos la confirmación sobre los rumores. Sonic Frontiers sería, como los rumores decían, un juego de mundo abierto, y poco después del tráiler recibimos información extra, como que Ian Flynn estaría escribiendo la historia del juego, algo que ciertamente me daba ganas de probarlo. Sentía ganas en ese entonces de volver a ver una historia de Sonic que tuviera más personajes, que involucrara a las Chaos Emeralds, poder jugar como otros personajes incluso. Ya veremos si conseguí lo que deseaba o no con Frontiers, pero con el tiempo el hype fue volviéndose aún más fuerte. Incluso aunque no me gustara el que el juego fuera mundo abierto, quizás explorar el mundo y usar las físicas sería divertido. Y además, el juego incluiría niveles tradicionales de Sonic como niveles de ciberespacio, así que aunque no me gustara la idea, aún así estaba con ganas de jugarlo. Sentía que este iba a ser el mejor juego de Sonic desde Sonic Unleashed. Con alguien tan talentoso como Ian Flynn escribiendo, ciertamente va a haber una increíble historia detrás del juego. Fue así hasta el lanzamiento. La noche previa estaba considerando quedarme despierto hasta las 2 de la mañana para poder jugarlo de antemano, pero me rendí y decidí jugarlo la mañana siguiente. Pero nada podría prepararme para lo que iba a pasar durante los siguientes meses tras jugar y rejugar el juego varias veces. Y chicos, ha de ser honesto. Yo quería que me gustara Sonic Frontiers. Yo quería amar Sonic Frontiers. Pero no se dio, porque Sonic Frontiers es de los peores juegos de Sonic que jugué en mi vida. Bueno, eso no fue lo que sentí cuando lo jugué por primera vez, pero fue algo que me fui dando cuenta con el tiempo. De verdad no me gusta Sonic Frontiers y lo siento si les decepciona al decir esto. Puede que suene sorprendente viniendo del tipo que defendía a muerte Sonic hace 5 años, pero hoy en día me siento en una posición mucho más negativa sobre Sonic si soy honesto. Y siento que este juego, junto con otros eventos, me hicieron perder fe en Sega y en Sonic Team. Así que hablemos de ello. ¿Por qué no me gusta Sonic Frontiers? Empecemos con algo básico, como ¡la presentación!
Honestamente, puede que esto sea algo que a varios les moleste que hable. Después de todo lo que importa en un juego es cómo se juega, ¿no? ¿A quién le importan los gráficos? Bueno, esta es la cuestión. Honestamente, siento que Sonic Frontiers se ve mal en muchos departamentos, no solo en el departamento de los gráficos, sino que otras decisiones como el estilo artístico y demás. Y siento que, incluso yendo por el estilo artístico que tomaron en Sonic Frontiers, ciertamente podría verse mucho mejor. Pero Sonic, en vez de recibir el tratamiento AAA que se merece, recibe un tratamiento que lo hace verse como un juego de la última generación, y no un juego de novena generación, es decir, la actual. Es más, me atrevería a decir que lo que acabo de decir es bastante generoso en varios aspectos, considerando cómo ciertos juegos del final de octava generación se ven. Se me hace muy triste cómo se ve Sonic Frontiers, sabiendo que hay otros juegos actualmente de mascotas que no son para nada tan relevantes a la industria de Sonic, que recibieron el tratamiento AAA completo, y me parece un insulto al nombre de Sonic que no se le haya dado este tratamiento. Miren juegos como Spyro Reignited, por ejemplo. Son remakes de los Spyro de Play 1, rehechos gráficamente desde cero, y en todos los departamentos en cuanto a la presentación, este juego se ve hermoso. La animación se ve fluida y animada, los ambientes se ven hermosos. Así es como un juego de octava generación se ve cuando está hecho con cuidado. A comparación, Sonic Frontiers gráficamente y en estilo artístico se ve decepcionante. Pero no solo eso, sino que hay problemas como el popping no solo de objetos, sino que de efectos gráficos, o cómo las sombras se mueven extrañamente en el ambiente. La animación en general es una decepción y siento que un estilo artístico más estilizado se vería mejor, pero aún así, siento que Frontiers también falla en brindar el mismo estilo artístico que ellos mismos proponen, especialmente considerando lo que otros juegos AAA de esta generación, no la anterior, nos dan. Lo voy a repetir varias veces, pero la animación es el departamento que más me decepciona, porque incluso la animación in-game de Sonic se ve mal. Voy a hablar de las cinemáticas en poco, pero miren por ejemplo la animación de saltar. ¿Ven cómo hace un pequeño salto antes e inmediatamente se vuelve una bola? Ciertamente logra lo que busca, pero compara esto con otros juegos AAA recientes. Volviendo al ejemplo anterior, con el Spyro Reignited Trilogy, y la animación para saltar está mucho mejor hecha. Respeta los 12 principios de la animación muy bien, usando varios como estirar y encoger, y la anticipación excelentemente. Pero no solo esta animación, sino que todas las animaciones simplemente dan satisfacción verlas. Mientras que en Sonic Frontiers el juego se ve... bueno, sí. No me lo malentiendan. Spyro Reignited es un juego con sus propios problemas, pero si Sonic saliera con estos estándares y solo esa cantidad de problemas, estaría considerablemente más feliz con el juego. ¿Vieron cómo se ve Ratchet & Clank Rift Apart? ¿O su increíble animación estilizada que aprovecha los diseños cartoon de los personajes? ¿Vieron cómo los gráficos de una consola como la Xbox Series X o la PlayStation 5 se ven? Los juegos de Sonic hoy en día podrían fácilmente verse como esto, o como los trailers de Marsa, pero simplemente el hecho de que a Sega no le importe y no le dé los recursos necesarios a Sonic Team, y el hecho de que Sonic Team no es suficientemente competente para hacerlo, hace que nos tengamos que conformar con un juego que se ve como el comienzo de la Play 4 o el final de la Xbox 360. Y miren estas cinemáticas, ¡Dios! No irónicamente parecen sacadas de Sonic Adventure, un juego de 1998 comparado con un juego de 2022. Y lo siento, pero el hecho de que lo puedo tolerar en Sonic Adventure no lo hace aceptable. Porque Sega, para estar cobrando 60 horas de lanzamiento por un juego con esta presentación, me parece que está estafando a sus consumidores. Y de nuevo, incluso la animación que está hecha más en serio, siento que se podría ver muchísimo mejor. Comparen las cinemáticas de Sonic Frontiers con las de Sonic Unleashed, por ejemplo, donde saben manejar muchos más aspectos de la cara de Sonic y demás, comparado con este juego que salió más de 10 años después, donde los personajes solo pueden mostrar emociones con sus párpados por alguna razón, y se ve extrañísimo. Y les insisto, Sonic Unleashed es un juego de hace más de 10 años. No deberíamos estar pidiendo un juego como Sonic Unleashed. Eso es poner la barra en el suelo para ellos. Una comparación mucho más justa para comparar la animación de las cinemáticas cuando está bien hecha en Frontiers sería compararlo con juegos como Ratchet & Clank Rift Apart,
como Crash 4, como el Spyro Reignited Trilogy, como el Crash Insane Trilogy. Y esas cinemáticas tienen animación que está ligas mejor que la animación que aparece en Sonic Frontiers en casi todas sus cinemáticas. En general me decepciona bastante que Sega y Sonic Team no le hayan dado a Sonic el tratamiento completo AAA, especialmente considerando la sequía por la que Sonic estaba tras el lanzamiento de Forces, en el que no recibimos casi ningún juego nuevo hasta Sonic Colors Ultimate, y mirá cómo eso salió. Además, el juego de alguna forma lograba tener varios problemas de rendimiento en mi PC y se crasheó una vez, y además mi PC estaba calentísima jugando, cuando de nuevo ni siquiera es tan avanzado como otros juegos que mi PC sí corre sin problemas. Esto es un problema causado más que nada por Denuvo, el cual de algún modo todavía no sacaron del juego, y creo que deberíamos ser más vocales al respecto de eso. Pero bueno, eso es todo lo que quería decir en cuanto a la presentación. Es bastante desastrosa en varias áreas, aunque gracias a Dios el juego logra ir 60 FPS consistentemente en PC a pesar de Denuvo, lo cual no quita que haya muchos otros problemas que Denuvo trae. Y en general es desastroso, siento, especialmente si lo comparamos con otros lanzamientos AAA. Pero bueno, mejor sigamos con otro tema, como la música. Honestamente, la música del juego es de los pocos aspectos que diría que me gusta, la verdad, aunque no del todo. En algunas instancias la música llega a elevar algunos momentos que no son tan buenos, siento, especialmente las canciones vocales, las cuales son música que me pongo a escuchar fuera del juego con relativa frecuencia y nunca me canso. Mentiría si dijera que es mejor que el rock alternativo que tenían previos juegos de Sonic igual. Pero las canciones metal están bastante buenas, la verdad, y no me molestaría que volvieran para un próximo juego. Otras canciones me parece que están bien, pero la mayoría de canciones de ciberespacio no me gustan tanto, la verdad. Quizás irá al género musical, pero no sé. Personalmente, si es porque Sonic pruebe cosas nuevas en cuanto a música, me gustaría ver que la saga probara música como la de los juegos de Sparky Electric Jester. Pero la mayoría de canciones de ciberespacio no me gustan, si les soy honesto. Las canciones de zona abierta están bien, pero se me hacen bastante aburridas, la verdad. No tengo mucho que decir al respecto de esto, honestamente. Solo me gustaría que volviéramos a tener un soundtrack más en el estilo de juegos como 06, Unleashed. Bueno, básicamente casi todo lo que está entre 06 y Generations en verdad es bastante buena música. Y algunas canciones de Lost World también me gustan bastante. Dejémonos de música, que no es algo que tenga nada muy interesante que decir. Y pasemos a un tema con el que puede que cause algo de controversia: la historia. Obviamente, spoilers inminente para la historia base de Sonic Frontiers y The Final Horizon, aunque voy a ser claro cuándo voy a estar hablando de qué. En cualquier caso, si no quieren saber nada de la historia en general ahora mismo, salten a este punto de tiempo en pantalla. Voy a volver a poner este punto al que tienen que saltar de nuevo cuando empecemos a hablar de The Final Horizons, así no se tienen que acordar. En cuanto al final se trata, decidí jugar The Final Horizons primero para ver si jugarlo directamente después del juego base haría que me gustara más. Veremos qué pienso de eso en un par de minutos, pero hablemos primero de la historia antes de sus respectivos finales. Honestamente, la historia base de Sonic Frontiers se me hace bastante mala. No es por decir que es igual de mala que Forces o Lost World o nada después de 2010, pero a pesar de que el diálogo mejoró un poco gracias a Ian Flynn, hay varias líneas de diálogo que me dieron mucho cringe. So, that was a thing. 噴火による溶岩の影響で雲は晴れたようだね。あれは何だろう。ピンボールのようだったな。すぐに分かったぜ。でもあれも本当に遺跡の一部なのか? Y además de eso, se nota que no le dieron completa libertad artística a Flynn para la historia, porque lo que pasa a través de ella, por lo menos para la historia original, sigue siendo algo que no se aleja mucho de lo que nos estaban dando hace años los de Sega.
Es decir, se nota que todavía querían jugarla seguro. Esto lo digo más que nada por momentos como por ejemplo cuando la cibercorrupción esencialmente mata a Sonic. Y en vez de hacer nada interesante con eso, como en 06, Knuckles, Tails y Amy simplemente se agarran de las manos y salvan a Sonic, lo cual en su momento me parecía especialmente irónico, porque en el juego de salida hacían tantas promesas de que arreglaron personajes como Tails, y que finalmente van a hacer algo a través del diálogo, y deciden demostrar que tanto lo arreglaron haciendo que siga sin hacer nada excepto agarrarse de las manos con Knuckles y Amy alrededor de Sonic. La ironía fue algo que noté mi primera vez jugando y me decepcionó bastante. Lamentablemente esta estúpida escena es algo que tenéis que ver incluso aunque juegues The Final Horizons como si fuera el final principal, lo cual me hace creer que cuando hicieron The Final Horizons hubieran empezado la campaña en ese punto, y ya inmediatamente siento que la historia se sentiría mucho más satisfactoria en vez de matar toda la tensión ahí mismo. Pero vamos a hablar más en detalle de Final Horizons después. Supongo que sí hicieron lo que yo quería que hicieran con la historia, es decir, explorar las Chaos Emeralds de nuevo, pero no creo que porque necesariamente la historia haga eso significa que sea buena. Y siento que a pesar de que cumple lo que pedía en ese sentido, no se siente muy satisfactoria la verdad. Pequeña intermisión, gente, disculpen que no estoy haciendo esto con un guión, pero hay algo que estaba pensando que no podía sacarme de la cabeza y no sabía de qué otra forma podía incluirlo en este video. Que es que algo que de verdad pienso sobre la historia y me confunde y también me preocupa bastante es que si no sos un fan de Sonic, no se me ocurre qué hay en la historia de Sonic Frontiers que pueda como que ser bueno, supongo. No sé si se me entenderá, pero básicamente lo que quiero decir con esto es que en muchos puntos siento que la historia es extremadamente perezosa, porque hacen un montón de referencias a eventos pasados de una forma que sí es muy perezosa, es del diálogo más extremadamente fácil de hacer del mundo, y en varios puntos dicen cosas así los personajes con el diálogo más perezoso que viste en tu vida. Sé que dije eso como 5 veces, pero de verdad no se me ocurre otra palabra. Es lazy, es simplemente muy aburrido. Tipo, el hecho de que Sonic dice So, that was a thing. tipo, ese diálogo de verdad se me hace tan aburrido. Y el hecho de que Tails después dice, wow, eso es que estaba en comparación, eso era comparable con Dark Gaia. Es como que se me hace muy, pero muy mal diálogo. Y es algo que me pongo a pensar de verdad. Tipo, si yo no fuera un fan de Sonic y jugara este juego y viera la historia, ¿qué pensaría? Porque está constantemente intentando como que no sé, como que hacerle sentir cosas a los fans, específicamente haciendo referencias constante, y nunca le dan espacio a la historia para respirar por su propia cuenta. Entonces, al fin y al cabo, siento que no hay absolutamente nada en la historia de Frontiers, y no sé, es algo que me parece algo triste, pero bueno, volvamos con la discusión de la historia. En general, siento que la historia base no pasa casi absolutamente nada, excepto Sonic hablando con los personajes, y nunca sentí que hubiera ninguna clase de conflicto o algo que me atrajera hasta el final, lo cual es una excelente transición para hablar del final base del juego. El final del juego base, a pesar de lo que acabo de decir, no me gusta para nada, honestamente. Intentan hacer algo interesante con lo de Sage sacrificándose por todos, pero no es algo que verdaderamente me importe porque nunca hacen algo interesante con el personaje en primer lugar. Su personalidad es muy plana, e incluso momentos que deberían ser emocionales con Sage, como cuando se pone a llorar por la amistad de Sonic y Tails, no se sienten para nada importantes porque es un clásico caso de mala presentación. Se supone que deberían estar mostrándonos momentos lindos entre Sage y Eggman, y todo lo que hacen es reciclar escenas de ellos hablando en ciberespacio con un filtro sepia mientras suena música melancólica. Es que de verdad no funciona y no me importa para nada el sacrificio de Sage. Incluso porque ni siquiera a Sonic y sus amigos le importa en el final. Y Eggman termina reviviéndola de todos modos como si nada, así que tampoco es que tenga muchas consecuencias. Así que sí, el final base no me gustó. No se me hizo para nada satisfactorio y entiendo por qué quisieron reescribirlo, porque creo que es algo que casi todo el mundo estaba de acuerdo que el final viejo podía ser mejor.
El final nuevo, por otra parte, si bien se me hace mejor que el viejo ahora que lo rejugué después de que rebalancearon el DLC y no es la mierda con la dificultad más barata del mundo, siento que tiene sus cosas en las que podría mejorar, como dije. Primeramente lo que dije antes de la escena de Knuckles, Tails y Amy agarrándose de las manos, me parece que podrían haberla reescrito y sería una sección mucho más satisfactoria en mi opinión. También supongo que con lo de Sage, que ahora no se sacrifica, ahora hace aún menos sentido en la historia, lo cual es raro, pero ok. Lo que Sage se sacrifique siento que narrativamente tiene sentido. Mi problema era la ejecución y el cómo no logran captivar mi interés en ella como personaje. Pero esto se me hace aún más raro, la verdad. Este final tiene aún menos sentido, el que simplemente sobreviva. La presentación todavía siento que podría mejorar, pero el final nuevo se siente bastante épico, diría. Me gusta que todos los personajes estén trabajando juntos para derrotar a The End. Se siente más como una amenaza que antes y el conflicto está más claro que nunca. Aún así, siento que las historias de todos los otros juegos previos a 2010 estaban mucho mejor escritas y estructuradas. Incluso Sonic 2006, para traer una historia que está esencialmente sin terminar, se terminó siendo satisfactorio a nivel de historia cuando lo terminé hace unos años. Pero historias como las de Sonic Unleashed o Sonic Adventure 2 son las que más amo. Unleashed probablemente tiene la mejor de todas igual. Todo eso dicho, tengo mis problemas que me gustaría discutir más al respecto al DLC de Final Horizons que no son tan pertinentes a la historia, pero no tenía pensado hablar de eso después en el video, así que le hago un pequeño espacio acá. Honestamente, si no fuera por el cambio de dificultad que hicieron en el reciente parche del juego, no creo que podría disfrutar esta historia para nada, y me siento forzado a decir esto, porque cuando jugué el DLC de lanzamiento, honestamente era un desastre. Las torres eran ridículamente difíciles, los retos de los pilotos de los guardianes se sentían como que estaban en dificultad meme con eso de que son enemigos que van más rápido de lo normal. Y el boss rush al final es una de las cosas más artificialmente difíciles que jugué en mi vida, es muy triste. No, el hecho de que la gente se quejó de que puedes mantener el parry no hace que de repente sea aceptable porque Kishimoto, el dios, nos escuchó lo que teníamos que decir. Es su juego y ellos son los que lo diseñaron. Deberían saber ellos mismos que mecánicas como el Perfect Parry no van a funcionar bien con jefes que ni siquiera estaban bien telegrafiados para que uses el parry de esa forma. Y si todo eso anterior que dije no fue suficientemente malo, algo que sí que no cambió entre parches es que para derrotar al jefe final tenés que hacer cosas hiper específicas que el juego ni siquiera te dice cómo o qué tenés que hacer. La única razón por la que supe cómo hacerlo en su momento fue porque vi una guía. Pero es que, de verdad, lo mal hecho que está ese jefe arruinó todo lo que la historia mejoró, porque estaba frustradísimo y francamente no andaba con ganas de seguir jugando. Cuando terminó el juego no me enfoqué en lo bueno, pero en que al fin había terminado todo. Así que eso es un poco lo que siento de la historia del DLC. Ciertamente es mejor, pero dado cómo salió el lanzamiento en general, no la pude apreciar mucho en su momento por lo horriblemente que estaba diseñado. Si querés saber qué pienso sobre si vale la pena jugar el DLC por la historia, a menos que seas alguien que le guste la dificultad extrema, diría que sí vale la pena, ahora que está más fácil en general, pero personalmente no voy a volver a tocar normal jamás para The Final Horizon, si es que alguna vez quiero revisitar el juego, lo cual dudo. En cuanto al jefe final, si es tu primera vez jugando es recomendable que te fijes en alguna guía, aunque incluso viendo un video de YouTube no queda muy en claro que tenés que apretar los botones del sidestep para cambiar tu objetivo. De verdad es muy estúpido cómo está diseñado ese jefe. Ahora que discutimos la historia y parte del contenido DLC, nos queda una de las partes más largas del video y hasta ahora vengo escribiendo como 3500 palabras, así que ya estoy viendo que esta reseña va a dar para un rato, wow, pero bueno. Haremos de la carne y hueso de Sonic Frontiers. Sabemos que su piel está mal cuidada y que habla de una forma un tanto extraña, pero ¿tiene buenos huesos? ¿Sus músculos están bien cuidados? Bueno, vamos a ver. Me gustaría en esta sección hablar sobre dos cosas principales. Primeramente, cómo Sonic Frontiers es como un juego de Sonic, qué tan bueno es para esas expectativas. Y después quería hablar un poco de cómo siento Sonic Frontiers como un juego completamente divorciado de la franquicia a la que pertenece. No quiero solo decir que si me parece un buen Sonic o no, porque, a ver, el juego fue claramente hecho para ser diferente. Empecemos por lo primero. Honestamente, en términos de un juego de Sonic,
de verdad no se me hace muy bueno. Sorprendente, lo sé, el tipo que dijo que odia el juego no le parece bueno, pero ¿por qué? ¿No se supone que Sonic Frontiers es un juego que apela a los clásicos? ¿Que trata sobre la libertad de ir donde quieras? Ay, Curious, sos tan hipócrita. Vinisteis viviendo por tantos años un juego de mundo abierto, y cuando sale decís que es un mal juego de Sonic? Bueno, primero que nada, como dije al comienzo del video, nunca quise un Sonic de mundo abierto, pero volviendo al tema. Si bien es verdad que Sonic Frontiers, particularmente después de que añadieron el Spin Dash y pusieron el setting para ajustar la deceleración de Sonic en el aire, te permite un poco de exploración y experimentación. Honestamente, la cosa que más destaco del juego en general es lo extremadamente automatizado que está absolutamente todo. Al punto en el que había varias veces que intentaba experimentar un poco y el juego me terminaba castigando. Además también una cosa que es consistentemente frustrante con este juego, y solo siento que va a mostrar lo poco pulido que está hecho, es el hecho de que generalmente es muy inconsistente el si hacer saltos desde una parte del nivel a otra va a funcionar. O sea que podrías decir que es consistentemente frustrante lo inconsistente que es este juego. ¿Entendiste? Ok, ya paro, lo prometo. Pero lo que me refiero con eso es, hay varios puntos en este juego donde a pesar de que arreglaron las físicas del juego con lo de la deceleración, como mucha gente decía, en realidad siguen funcionando bastante mal las físicas, diría. Particularmente en pozos en el terreno principal del nivel. Parece haber alguna especie de colisión que se come toda tu inercia cuando saltas en esas áreas, y a veces hace que cuando vas corriendo por una de estas áreas las físicas te disparan directamente hacia abajo, lo cual generalmente es algo extremadamente molesto. Sé que existen cheat codes para arreglar estas cosas, pero el hecho de que no se arregló ninguna de las actualizaciones me parece completamente inaceptable. No tiene tanto que ver con el tema de las físicas, pero hablando de la inestabilidad, me encontré con varios bugs en varios puntos del juego, algunos que ya estaban en el lanzamiento y que me pasaron cuando jugué el juego en ese entonces, y otros que ni siquiera había visto antes. Pero es que, de verdad, es bastante triste, especialmente porque algunos de estos no me dejaban moverme, otros me mandaban a la mierda, y otros son simplemente muy estúpidos. Volviendo al tema de las físicas, si bien el Spin Dash tiene un poco de inercia y lo puedes usar para salir disparado a superficies, además de ser inconsistente como dije, no siento que sea un buen sustituto para físicas de verdad, las cuales siento que este juego necesita desesperadamente. Y no es para nada tan divertido como en otros juegos de Sonic donde tienes que trabajar para ganar tus velocidades altas, a diferencia de tener un botón que automáticamente te dispara en el aire y va a la máxima velocidad. Porque a diferencia de Generations o Unleashed, que todavía preservan un poco de inercia en el juego, Sonic Frontiers no tienen casi nada de inercia. Así que en este caso sí sería correcto decir que es la máxima velocidad, si no contamos los bugs como hacer el Greedy o el Hedgehog Space Program. Aunque no es como que esos bugs tuvieran mucha inercia en ellos, que digamos, son más bugs de ir 0 a 100. Así que no solo es bastante difícil experimentar debido a las físicas, pero también un problema que tengo es que varias veces el juego también te castiga por intentar experimentar, o en algunas ocasiones te fuerza a hacer las cosas de la forma aburrida y automatizada que hicieron los desarrolladores. Esto incluye cosas como cuando el juego te atrapa en secciones 2D, que siempre son súper tediosas después de intentar salir. O cuando tocas un dashpad o un spring y el juego te manda hasta Kingdom Come, a pesar de que estás masheando los controles para intentar salir, lo cual es bastante frustrante de añadir. En general, no siento que el juego esté muy bien pensado para acomodar la experimentación del jugador. Hay por ejemplo un nivel en ciberespacio en el DLC, el cual si llegas a esta plataforma, lo cual puedes hacer fácilmente gracias al Spin Dash, hay un área cerca del nivel principal que pensarías que es sólida, siendo que ahora que puedes fácilmente saltar hasta ella desde la plataforma, la harían sólida para ese nivel en ciberespacio, pero si intentas saltar a través de ella no solo vas a atravesar la plataforma, sino que vas a ver todo el modelo 3D de la plataforma desde dentro, lo cual es solo la cereza del pastel, honestamente, de lo poco que refinaron el juego. En general, hay muchas cosas que podría decir de los niveles de zona abierta de Sonic Frontiers, pero como no quiero simplemente repetir lo que otros mejores creadores de contenido han dicho, solo voy a decir que mi gran problema con el juego es que todo es demasiado conveniente y automatizado. No hay mucho reto en Sonic Frontiers y eso es algo que se me hace un problema porque lo único que queda para hacer es dar vueltas por el mapa agarrando los más de 200 memory tokens que el juego te pide que agarres para poder progresar hasta la próxima isla. Algo que si no encontrás en los cofres que tienen tokens, toma mucho rato y honestamente no se me hace para nada divertido.
El juego no se siente como un reto o que esté desafiando tu habilidad, desafía tu paciencia. Y a menos que tengas suerte de que te salgan varios eventos Starfall y que puedas acumular muchas monedas violetas para saltarte todas las tediosas tareas que te dan, vas a estar un muy largo rato dando vueltas por el mapa aburrido buscando memory tokens. Y es que en serio, el juego se me estaba haciendo tan tedioso cuando lo estaba rejugando para esta reseña, que a pesar de que quería la experiencia más vanilla posible, me terminé activando cheat codes para poder comprar cuantas cosas quisiera en el minijuego de pescar, y aún así fue extremadamente aburrido jugar casi todo Chaos Island, aunque eso fue más que nada porque estaba intentando conseguir las Emeralds antes de empezar la historia de Tales, y hay una isla con una Chaos Emerald que está bloqueada de que accedas a menos que empieces la historia. Wow, estoy seguro que los desarrolladores del juego pensaron tanto en lo que el jugador quiere hacer y no intentan forzarte por un camino estricto. Y o sea, sí, un par de veces pude saltarme cosas así, pero eso solo fue porque el spinner está absolutamente roto en este juego. Y supongo que en ese sentido lo hace un poco mejor, pero es que jugar este juego sin los cheats para saltarte el padding es horrible. La cantidad de padding que hay es extrema. Es el problema que tengo al fin y al cabo con el juego, está lleno de eso. La gran mayoría siendo por los memory tokens, y la única razón por la que se me ocurre que añadirían tanto es porque tenía miedo de que el juego durara 2 horas de nuevo como Forces. Pero no quiero un juego de más de 12 horas si todo el juego va a ser constantemente hacer tareas monótonas, cortado por una historia que ni siquiera me tiene tan interesado, porque ni siquiera establecen bien lo que está pasando por la mayoría de esta. Es más, el hecho de que extienden el juego tanto, al fin y al cabo, hace que la historia salga peor, porque terminan estirando muchísimo una historia en la que apenas pasan cosas. Así que, a nivel de libertad y experimentación, no siento que tenga mucho de los dos, y mucho menos rejugabilidad, siendo la extrema cantidad de horas que una campaña toma. Además, menos que seas un speedrunner, no veo cómo este juego se acerca mucho a un juego de Sonic. Pero no debería ser un speedrunner para que el juego sea bueno. Todo esto se acentuó aún más para mí cuando después de jugar Sonic Frontiers, un juego que me decepcionó en muchos aspectos, pero especialmente por lo malo que siento que es para un juego de Sonic, jugué Spark the Electric Jester 3. Y sé que a mucha gente no le gusta que haga esta comparación, pero hey, es mi canal, ¿qué vas a hacer al respecto? Spark the Electric Jester 3 para mí se siente como todo lo que Sonic Frontiers intenta hacer y falla, excepto un juego de mundo abierto. Los controles se sienten fluidos, tienen inercia, y en general me siento mucho más en control que en Sonic Frontiers. Y por fuera del hecho de que los controles se sientan bien, los niveles están hechos con la física en mente, en vez de tener un montón de automatización pegada por todos lados. Sí la usan a veces para dirigirte más fácilmente hacia set pieces, pero en general el diseño de nivel del juego se siente genial, y por fuera del hecho de que este juego se me hace mucho más rejugable que Sonic Frontiers, a nivel de exploración y libertad también siento que le gana. Los niveles de Spark the Electric Jester 3 son niveles muy grandes y abiertos con un montón de exploración por hacer. De hecho, el juego te da un incentivo para explorar los niveles en forma de 10 medallas de exploración por nivel, y es súper divertido tomarte tu tiempo explorando los niveles cuando querés. Y las veces que querés ir rápido también es súper divertido, con todas las mecánicas para ganar velocidad que hay. ¿Sabían que en Spark 3 hay una mecánica que se llama el Magnet Dash? Funciona prácticamente igual que el Homing Dash de Sonic Frontiers, pero es una mecánica intencional en Spark 3, y en serio les digo, se siente súper bien hacerla y ganar un montón de velocidad. Pero aún más satisfactorio es con esa velocidad saltar en una rampa y ganar un montón de altura por la inercia. Ese es el tipo de experimentación que falta en Sonic Frontiers, siento. Así que ya vimos cómo siento personalmente que Sonic Frontiers falla como un juego de Sonic por todas las restricciones arbitrarias de los controles, del mundo y el padding extremo, haciéndolo un juego muy poco rejugable. Pero ¿qué tal Sonic Frontiers como un juego en sus propios méritos? Bueno, es verdad que Sonic Frontiers añade aspectos al juego que no estaban en anteriores juegos de Sonic, como el combate o los puzzles, pero siento que esos añadidos siguen siendo bastante malos, la verdad. El combate te lo hacen parecer muy complicado con el añadido de un skill tree, pero la realidad es, este sistema de combate es muy simple y en mi opinión carece de complejidad en absoluto. A diferencia de otros juegos hack and slash, donde tenés que decidir vos cómo fluir los ataques entre sí para hacer combos divertidos, en Sonic Frontiers todos los ataques son más que nada cinemáticos y realmente toda la diversión que viene del sistema de combate del juego es ver a Sonic usar los ataques y chainear varios, supongo para que se vea épico.
pero no es algo que tome casi nada de esfuerzo, es solo apretar el botón o combinación de botones que activa el ataque y no mucho más, y después ver la cinemática ocurrir. Ni siquiera te incentivan a tener variedad o algo en los ataques. En otros juegos hack and slash te incentivan a usar una variedad de combos dándote un rango por los combos o dándote puntos de daño extra por usar variedad. Pero en este juego literalmente todos los speedruns del combate son repetir el ataque del Stomp una y otra vez sin variación, sin experimentación, porque es la opción que más daño hace y no mucho más. Así es como hago yo realmente. Por fuera de la buena música de los titanes, no tengo mucha razón para usar otra cosa. Generalmente uso solo 3 ataques y ya está, y el DLC de Final Horizon en los retos antes del boss rush simplemente me quedaba usando parry que se puede holdear cuanto quieras, y los retos se acababan fácilmente. No quiero ni siquiera mencionar los puzzles, algunos son tan interesantes como saber contar hasta 3 y hacer side loop. De verdad, son extremadamente mediocres. Honestamente, hay algo que me gustaría decir con respecto a Sonic Frontiers que me puse a pensar hace bastante tiempo y no sabía dónde ponerlo en el video. Pero siento que en cuanto a hacer un Sonic de mundo abierto, existen 2 formas de hacerlo. Un juego que utiliza las físicas y velocidad tan conocidas del personaje para crear ambientes divertidos para experimentar con las físicas, e ir a donde quieras a la velocidad que quieras, con retos que requieren usar las físicas de formas creativas y sabiendo el terreno y los controles. Y la otra es hacer un juego como Sonic Frontiers, donde el mundo está lleno de automatización por todos lados que te bloquea en secciones 2D, o que te fuerza a moverte por un camino preestablecido, y donde intentar experimentar con el ambiente de formas creativas es siempre un reto por lo altamente automatizado que el juego está. Bueno, wow. Esta reseña sí que toma mucho trabajo. Rejugarme el juego entero con todos los finales posibles. Este guión, que hasta ahora es de los más largos que escribí jamás, por todos los aspectos que quiero hablar del juego, y aún tengo más que decir. Bueno, hay un tema del que quería hablar en cuanto a un problema bastante grande que tengo con la comunidad de Sonic, que creo que muchos fans, particularmente los más jóvenes, deberían escuchar. Es algo de lo que me di cuenta mientras fui creciendo, y ahora que este marzo voy a cumplir 19, miro hacia atrás a las actitudes que solía tener con bastante vergüenza, y creo que varios fans de Sonic deberían escuchar esto. Hay un problema de toxicidad positiva en el fandom de Sonic. ¿Y exactamente a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente un problema que me di cuenta es que muchos fans de Sonic en la comunidad parecen tener esta idea de que todo el mundo está en contra de la saga o algo, y esto crea un ambiente en círculos de fans que he visto en el que básicamente casi todo tipo de criticismo hacia algo reciente a Sonic, o gente diciendo su honesta opinión de que le gustaría algo de cambio en esta serie, hace que la gente reaccione de una forma muy, pero muy negativa y muy volátil, y esto es algo que pasa en menores y en mayores medidas. En menor medida pasa con fans diciendo que la gente no debería comprar fangames con juegos principales, y entiendo que varios fans tienen un problema con sitios de noticias o youtubers haciendo trabajos que parecen ser más críticos de Sonic Team, pero me parece bastante ridículo lo que algunas personas llegan a hacer cuando ven crítica hacia el trabajo de Sonic Team. Por fuera del hecho de que comparar juegos de Sonic con juegos indie o fangames o otros juegos AAA en general es una forma fácil de cuando estás intentando hablar con alguien y darle una idea de lo que te gustaría, compararlo con un juego indie o con cualquier otro tipo de producto es una manera muy fácil de darte a entender tus ideas. Pero volviendo al tema, la toxicidad positiva es definitivamente un problema muy grande actualmente para el fandom de Sonic, porque veo constantemente cosas como cuando un día alguien decidió decir su opinión genuina sobre un tema controversial y terminó habiendo como 700 personas que decidieron hacerle QRT porque compararon Spark Direct y Chester 3 con Sonic, y me parece triste honestamente, porque es una forma de matar todo tipo de discusión acerca del tema, y la mayoría de personas que hacen esto lo hacen de una forma muy violenta y estúpida. Esto llega a tales extremos de que han habido casos en los que gente decide hacer un chiste sobre la calidad de Sonic Frontiers y al siguiente día salen noticias de que un fan le mandó gore por decir algo malo de Sonic. La narrativa de que los medios odian a Sonic y esta paranoia en la que muchos fans viven hace que sea imposible discutir nuestros sentimientos genuinos a veces, porque simplemente querés decir algo que no te gusta y terminas siendo acosado por no sé cuántas personas. Y esto es algo que pasa especialmente por opiniones negativas y es algo que me hace muy triste. Este tipo de cosas también suelen pasar especialmente durante el prelanzamiento de juegos,
Y en este caso quería mostrar ejemplos de cómo incluso creadores de contenido grandes participan en este tipo de comportamiento. Aunque no voy a mostrar sus nombres, pero probablemente si ven este video se van a dar cuenta ellos mismos que son ellos de lo que estoy hablando. Algo que me gustaría decir sobre casos como este es que ciertamente no son tan malos como los peores que mostré hace un segundo, pero honestamente no se me ocurre qué cosa, excepto toxicidad, causa este tipo de comportamiento. Y solo me gustaría decir, si sos el que hizo este video y estás viendo esto, no estoy intentando cancelarte ni nada, es solo que este tipo de actitud es algo que se me hace especialmente preocupante considerando que los fans más inmaduros de la saga llegan a hacer estas cosas a veces. Considera que la mayoría de gente que te siguen son, bueno, niños, entonces de nuevo, esto no es un intento de cancelación, pero por favor considera cambiar tu actitud a futuro si es que estás viendo esto. En serio, solo causa aún más toxicidad el que niños impresionables vean esto y piensen que es una actitud madura empezar a insultar a otras personas por sus opiniones. Además de estos casos, también hubieron varios otros durante el prelanzamiento. Esto es algo que está muy bien cubierto por otros youtubers angloparlantes en la comunidad de Sonic, y les recomendaría ver sus videos al respecto. Son muy buenos y muestran aún más ejemplos de lo que estoy hablando, los cuales son francamente demasiados para contar, y es una actitud en el fandom de Sonic que siento que tiene que parar, particularmente en Twitter. También quería disculparme yo mismo por haber participado en este comportamiento en el pasado. Es algo que me arrepiento, aunque casos como por ejemplo el video de Champ que hice no están tan mal, pero lo hice en su momento con un afán de probar que estaba equivocado, cuando él simplemente tenía una opinión y la dijo. No había nada de lo que estaba equivocado, él simplemente dijo que siente que proyectos como Sonic Utopia, por fuera de lo que el creador haya dicho o hecho, son un camino por el que Sonic debería ir, y era crítico de los juegos Boost, pero por fuera de eso no es la gran cosa, es simplemente su opinión. Así que para los comentarios en mi respuesta reciente a Champ, lo siento, pero estoy bastante de acuerdo con lo que tiene que decir de Sonic Frontiers. Aunque tampoco estoy de acuerdo que los mods de Momentum salven el juego. Creo que este juego necesita un considerable rework para que finalmente me pueda gustar. Bueno, ahora sí estamos por el final, porque al fin llegamos a la conclusión. Honestamente, si hay algo que destaco más de esta experiencia del todo, es que siento que jugar una gran variedad de juegos es algo muy importante. Y sé que esto suena extremadamente fuera de tema sobre la conclusión para un video de una reseña Sonic Frontiers, pero escuchen a lo que tengo que decir. Si sos un fan de Sonic y juegas mucha variedad de juegos y te gusta Sonic Frontiers, genial, este mensaje no es para ti. Estoy refiriéndome a los fans de la saga que no juegan mucho más por fuera de Sonic. Hace bastante tiempo solía ser un fan muy aférrimo de la saga y raramente jugaba nada que no fuera un juego de Sonic. Solo los jugaba constantemente ciclando a través de todo sin parar. Era mi zona de confort y de hecho lo sigue siendo, pero jugar otras cosas de otras sagas es algo que te puede hacer muy bien. Te ayuda a descubrir por qué no te gustan ciertos juegos y te ayuda a descubrir por qué sí te gustan otros. Jugar los Spark Electric Jester y Freedom Planet fue muy divertido. Son juegos parecidos a Sonic que son también lo suficientemente diferentes y son un buen comienzo, diría, para adentrarse a otras cosas. Yo mismo me compré el Spyro Reignited Trilogy, como dije, y estuve amando esos juegos. Ya me pasé Spyro 1 y estoy actualmente jugando Spyro 2 y es muy divertido. Disculpen que voy a hacer esta sección sin guión, pero es que quería hacer esta parte un poco más personal. Pero algo que quería decir es que, honestamente, de no haber empezado a jugar variedad cuando empecé a probar Spark Electric Jester o cuando empecé a jugar Freedom Planet, o de haber jugado otros juegos AAA, no sé si me hubiera dado cuenta de que en realidad sí, no me gusta Sonic Frontiers en absoluto. Y honestamente, parecerá medio raro que esté orgulloso de que me di cuenta que no me gusta un juego, pero es que, no sé, como que siento honestamente que jugar variedad e informarte sobre tus opiniones al fin y al cabo es algo muy bueno. Y incluso aunque no me gusta Sonic Frontiers, no sé, estoy orgulloso de que hice ese camino de descubrimiento y me di cuenta que bueno, que o sea, es medio triste, pero sí, no me gusta el juego. Y la verdad es que no puedo hacer más énfasis en lo importante que es jugar variedad. Creo que es algo que es
muy importante y en serio, les invito a todos ustedes fans de Sonic que jueguen más variedad. Prueben los Park Electric Jester o incluso jueguen otros juegos plataformas. Hay un montón de otros juegos plataformas que son increíbles y que estoy seguro que si los juegan puede que cambien un poco de perspectiva sobre Sonic quizás. Quizás si juegan Donkey Kong Tropical Freeze o Mario Wonder o Celeste o ya saben, otros juegos así excelentes. Creo que podrían informarse más sobre sus gustos personales y al fin y al cabo eso creo que eso es muy bueno, la verdad. Entonces, ajá. Eso es todo lo que te quería decir, honestamente. Y perdón si que esta sección fue un poquito larga, pero ajá. Y ahora si me disculpan, este es el fin de la conclusión. Y después de jugar tantas horas de Sonic Frontiers, estoy muy cansado, así que voy a ir a jugar un buen juego.